Nesme. Ahora estamos con Ernesto Barraza y con Diego Otero. Acabamos de verlos en Transgeneracional. Estoy impactada todavía, así que vamos a conversar con ellos para que nos cuenten un poquito cómo ha sido el proceso de crear, hacer esta creación colectiva y sobre todo de unir sus historias. ¿Quién comienza? Comienza tú. Bueno, ha sido un proceso, no voy a decir muy largo, pero sí largo, ¿no? Sí, más de un año. Más de un año, sí. Fue idea de Diego, hay que decirlo. Él fue el que dijo, como decimos en la obra, o como dice su personaje, y si hacemos una obra de todo esto, pero a diferencia del personaje de Ernesto, yo dije, ya qué bacán. Y creo que se dio como un proceso bastante natural, como una respuesta de repente a lo que estábamos viviendo en la vida real, ¿no? Que por circunstancias de la vida terminamos teniendo que desarmar las casas de nuestros respectivos abuelos, que se terminaron vendiendo con pocos meses de diferencia, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros somos amigos, conversábamos de muchas cosas, y en realidad uno de nuestros temas siempre ha sido la herencia familiar, lo transgeneracional, aunque en ese momento no se llamaba, o sea, no le habíamos puesto un nombre, ¿no? Pero siempre hablábamos de esto, y cuando comenzaron estos procesos de mudanza, estábamos muy enrollados con este tema, ¿no? Oye, tengo estas cosas, no sé qué hacer con estas cosas. Apareció un diario, aparecieron unos cuadernos de mi abuelo, ¿no? Que es lo que pasa en la obra de verdad. O sea, la obra tiene cierto corte documental, porque muchas de las cosas que suceden sucedieron no tal cual, pero sí sucedieron en la vida, ¿no? O sea, Diego sí encontró ese diario, yo sí encontré esos cuadernos, sí los compartimos. Y fue así que comenzamos a descubrir que teníamos un material como para contar una historia que sentíamos que no era una cuestión egocéntrica de contar nuestro propio proceso, sino que probablemente podía conectar, como ahora hemos comprobado, con historias de otros, ¿no? Porque finalmente creo que todos tenemos un rollo familiar, evidentemente, ¿no? Muy diverso, pero todos lo tenemos. Sí, creo que ese ha sido un gran acierto de la obra también, que bueno, que pese a que al principio tenían esa duda, las reacciones del público han sido totalmente, han dicho, no han afirmado que no era así, ¿no? Que verdaderamente sí afectaba a todos, ¿no? Y claro, obviamente a mí también, y me sentía muy identificada en varios aspectos. Cuéntame, ¿los poemas eran los de tu abuelo? Sí, claro. Los poemas, bueno, el poema es de mi abuelo. Bueno, no, hay varias cosas que lees, y también todo lo que yo leo del diario de la abuela de Diego es texto de su abuela. Claro, está escrito, son sus palabras. ¿Cómo se han sentido de revelar esa intimidad familiar? Hubo sus discusiones ahí, sus discusiones, sus dudas, ¿no? Sus comentarios hacia nuestras familias. También en un momento fue como, oye, mamá, creo que voy a hacer una obra sobre estas cosas, ¿no? Y bueno, felizmente siempre hubo respuestas positivas, ¿no? Interés incluso de sí, hablar de cosas de la familia. Creo que nuestras familias también se han quedado como muchas veces curiosas, ¿no? Mi mamá cuando vino y me dijo, oye, tengo varias preguntas que hacerte, ¿eh? Como que creo que la obra hace eso también, ¿no? Con la gente con la que hablamos siempre nos dice que después de la obra se quedó pensando en su abuelo, en verdad cuándo fue la última vez que los vio, o cuándo hablaron con ellos, qué cosas tienen de ellos, con qué cosas se quedaron, con qué cosas no. Y creo que eso es lo que también nos provocó hacer desde el comienzo, ¿no? Compartiendo un poco nuestra experiencia y nuestra elaboración, a ver si también otros como que se nos suman, ¿no? Y en el momento del teatro, pues nada, lo hacemos un poco todos juntos, en algún sentido. Es que lo que yo me ponía a pensar, ¿no? A veces, inclusive hasta con los personajes históricos, nos ponemos a revisar biografías o a buscar en internet curiosidades o ir a museos y encontrar cosas tan personales como su diario, como anotaciones, qué sé yo, ¿no? Y queremos más y decimos, ¿y por qué no hay más, no? Por ejemplo, ¿por qué no hay más de Miguel Grau para conocerlo mejor? Pero muchas veces no hacemos lo mismo con nuestra familia. Y claro, en las cosas que van acumulando, que van atesorando, está prácticamente toda su memoria, ¿no? Una memoria ay, no quiero spoilear, que está ahí y
Y me parece muy interesante también lo que ustedes plantean, ¿no? Porque cuando estuvieron no hablamos con ellos, ¿no? De repente de cosas que teníamos dudas o que quisiéramos preguntarles. Sí, yo personalmente, bueno, creo que Diego lo comparte, pero yo he encontrado en la obra, creo que ya lo he dicho alguna vez, estas cosas que no se dijeron también tienen que ver con el momento en el que se dio esa conversación o eso que se cuenta en la obra, ¿no? También hay una distancia de los años que te hacen ver el pasado y reevaluarlo y decir, tal vez debí decir esto, ¿no? También hay una cuestión de edad, ¿no? La escena, por ejemplo, que recreamos con mi abuelo, yo tenía 20 años, ahora tengo 43, entonces claro, evidentemente ahora no respondería de la misma manera que lo hice, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha parecido súper interesante de esto es la posibilidad de imaginar cómo pudo haber sido mi vida, ¿no? Claro, cómo pudo haber sido esa situación, cómo la pude haber enfrentado, ¿no? Y no sé, en otra versión de la obra de repente se pudieron haber hecho 3 versiones de la misma escena porque son 3 posibilidades, ¿no? Claro. Me parece que eso es algo que solo el teatro te puede ofrecer, digamos, y esa posibilidad de vivirlo en la escena para mí ha sido sumamente rica, importante, ¿no? Y ha sido uno de los grandes descubrimientos de este proceso. Yo nunca había trabajado una obra de autoficción, ¿no? Y de repente me he encontrado en esto. ¿Cómo ha Sí. sido la elección de la música? Que ha estado perfecta. Dirección, Eso es Vanessa, ¿no? Es la Vanessa Vizcarra. Sí. Salvo la canción de Luz Casal, que sí estaba ya pensada en el texto. ¿Y en qué momento entró la directora a tallar? Bueno, en el proceso creativo nosotros comenzamos escribiendo, bueno, ya, ¿qué quieres decir tú de tu abuelo? ¿Qué quieres decir yo de mi abuelo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos? Y así, ¿no? Y fuimos armando como textos, se fue generando, digamos, una narrativa, pero el momento en el que se une Vanessa, cuando ya vio un texto escrito, ella también propone cambios, reformula, y por eso es una creación colectiva finalmente, ¿no? Uh-huh. Ella termina, en algunos casos, hasta de interpretar cosas que nosotros hemos escrito tal vez sin entender a toda su profundidad, ¿no es cierto? A veces pasa un poco como el arte de eso, uno hace y después el que ve, en este caso Vanessa como un tercero, le da un nuevo sentido, ¿no? Le da un sentido más rico también, y para el espectador pues mucho más y más fácil de entender también la historia, más rica. Diego, ¿y tú como psicólogo crees que todo estas interrogantes que te planteas, crees que el hecho de ser psicólogo, de tener mayor conocimiento sobre ciertas cosas que le pasan al ser humano, te ha complicado más poder entenderlo? ¿O tú crees que tal vez si no fuese psicólogo te hubiese sido más sencillo o al revés? La ignorancia es atrevida. Yo creo que mi ser psicólogo más bien me hace acercarme naturalmente a un tema como el de los abuelos desde la curiosidad, desde buscar entender un poco más, ¿no? Buscar, además, por ejemplo, con los documentos que hemos encontrado en nuestros abuelos, al menos en mi caso, ese diario, mi mamá o mis tías, o sea, las hijas de mi abuela no quisieron leerlo tanto. Yo tuve más curiosidad. Yo creo que esa curiosidad es parte también de mi profesión y, claro, obviamente el trabajar con rollos familiares, con temas de ese tipo, que es lo que uno hace también en la psicoterapia, me acerca a esto también para hacerlo yo mismo, para hacerlo también con Ernesto, ¿no es cierto? Y hacernos preguntas y preguntas, ¿no? Hay muchos de estos momentos que hemos tenido también conversando entre los dos para intentar buscar sentido a algunas cosas, eventos, recuerdos, están justamente registrados en la obra, ¿no? Yo en la obra le hago preguntas a Ernesto me hace preguntas a mí. Eso también sucedió mientras escribíamos, ¿no? Nos hacíamos preguntas mutuamente. Claro. Lo que me parece súper interesante es que comparten el espacio, ¿no? Siendo dos familias distintas, con dos historias distintas, ese planteamiento me parece genial, de que estén en un mismo espacio y hasta haya un cruce de sus familiares que me imagino que nunca se han conocido, ¿o sí? Claro, no, nunca. Creo que es otra de las situaciones que se producen gracias al teatro, ¿no? Uh-huh. Claro, la posibilidad de hacer que nuestros abuelos conversen, se conozcan, se hagan preguntas, ¿no? Porque finalmente la obra se termina tratando un poco de los 4, ¿no? Y ha sido bien curioso el tema de los abuelos y de los espacios
los espacios fue un problema de escena, digamos, ¿no? Ya dónde estamos. Y finalmente dijimos, bueno, estamos en el teatro, ¿no? No hay que complicarnos tanto, ¿no? Finalmente estamos acá convocando, y por eso también nos pareció oportuno, sí, abrir al público, ¿no? Para hacer evidente que no estamos ni en la casa de Diego ni en la casa de Ernesto, sino que estamos todos juntos en este lugar compartiendo esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los abuelos. Siempre hablamos de cómo ellos se fueron apoderando de la obra de alguna forma, porque al principio éramos nosotros dos, hablando probablemente más con el público, hasta que un día surgió una escena de los abuelos y era una escena. Aparecía en un momento y luego nunca más. Creo que fue Vanessa o fuimos los tres, no sé, pero en algún momento sentimos que ellos tenían algo más que decir. ¿Esas escenas aparecieron cuando ya estaban en un espacio No. entrenando o en la escritura? En texto. Nosotros hemos llegado al espacio con la obra bastante parecida a como está. Hemos hecho ajustes pequeños, pero el texto en esencia resultó así en el trabajo de dramaturgia, digamos, ¿no? Pero sí la presencia de los abuelos en la obra ha ido cobrando cada vez más importancia, ¿no? Y creo que, bueno, también lo vemos ahora, ¿no? Siempre nos hablan más de ellos que de nosotros. Sí. Son más interesantes. Generan más interés, sí, por supuesto. Es que los personajes son muy, muy ricos, muy, muy hermosos, muy entrañables también. Y la forma en que tienen una identidad propia. Entonces no es que estemos hablando de los abuelos, están siendo los abuelos. Claro. Están siendo ellos ahí. Han llegado, Sí. ¿no? Llegan, ¿no? Sí. Ha sido muy mágico eso. Es una obra muy mágica, muy hermosa. Invitan por favor a todos los amigos de Vamos al Teatro con Esme a que los vengan a ver, qué días, dónde, cómo. Ya tenemos nuestro guión. Sí. Amigos de Vamos al Teatro con Esme, queremos invitarlos a ver Transgeneracional en el Británico Cultural. Se presenta viernes, sábado y domingo a las 8:30. De hecho nos queda mañana, domingo, y el próximo fin de semana, que es el último fin de semana de agosto. Las entradas están en Joinas y en la boletería del teatro. Los esperamos. Los esperamos.